Ya está a punto de entrar Martín. Ahí estamos. ¿Cómo Hola están? Martín, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo Muy bien, estamos? te estaba mirando desde BMT y no desde César del Río. Pero bueno, No, aquí sí, estoy. esta semana son charlas desde mi perfil Bien hecho. y bueno, seguimos con la línea argentina, ¿eh? Muy bien. Oye, aviso, se puede escuchar un ruido de fondo de una bebé de 7 meses y de una niña de 6 años, por ahí dando vueltas. Pero bueno, aquí en Nada, familia estamos. yo tengo a la pequeña también por aquí dando guerra y la mayor está en clase online, así que es normal, estamos en casa y al final es lo que toca. Es lo que Pues toca. nada, Es lo que nada, toca. lo que estaba diciendo, ayer estuve con ¿Sí? Willy Caraballo. Ah, qué El, bueno. el martes estuve con Martín Giancalana, que también es argentino, estuvimos hablando bueno, de epigenética y qué acciones para mejorar nuestro sistema inmune y, bueno, Ujú. gestionar mejor el estrés. Y bueno, hoy toca una charla, pues para mí creo que también muy, muy interesante. Bueno, yo colaboro con Martín en su centro en la boutique, ahí en Madrid. Ujú. Tengo muchas ganas de volver. Y yo, y será, yo, y yo de que será, vuelvas tú de volver a empezar. será una buena señal. Será que ya esto empieza a remitir y que nos dejan salir un poquito más. Ojalá. Y bueno, estaba comentando antes de que entraras que aparte de tu currículum como entrenador personal y demás, yo admiro mucho sobre todo tu capacidad de gestionar emociones con las personas y esa capacidad de liderazgo. Y creo que es algo que en esta Gracias. situación excepcional, que nos ha sobrellevado a todos, pues creo que eres una persona que puedes aportar mucho a la gente que nos esté escuchando y nos esté viendo ahora, en cómo a través del ejercicio, ¿no? Porque al final tú eres especialista en eso, se puede gestionar esta situación de estrés y bueno, pues eso sería un poco la primera pregunta, ¿no? Decirte, oye, ¿cómo le diríamos a la gente que nos está viendo cómo gestionar el estrés desde el punto de vista del ejercicio? Eh, Gracias por la presentación, introducción que haces hacia mi trabajo. A ver, a mí me apasiona lo que hago. Yo creo que en la vida siempre hay que hacer lo que a uno le gusta. Cuando uno hace lo que le gusta, lo hace con mucha naturalidad. Cuando uno hace lo que no le gusta, lo tiene más complicado. Pero en el caso mío, al hacer lo que me gusta, se nota que estoy medio de vacaciones, aunque esté trabajando todo el día. Luego me lo reprochan en casa, pero es cierto que me gusta hacer mucho lo que hago, como también te lo noto a ti, que le dedicas horas, horas y horas de manera incansable porque te estás divirtiendo al mismo tiempo que estás creando y gestionando y inculcando una nueva manera de enfocar lo que todos aprendimos, porque a mí es cierto que me tumbaste un poco algunas cosas de las que había estudiado en un libro, me las tumbaste. Al menos me pusiste muy en duda de muchas cosas. Pero bueno, al margen de eso, con el tema del liderazgo, yo creo que es eh, también, no sé, puede que sea algo natural, algo que me gusta mucho hacer. Soy una persona positiva, trato de transmitirlo. Y creo que de la mejor manera que se puede hacer es contárselo a la gente, contarle las experiencias para que la gente vaya dándose cuenta que a veces si pensamos de una manera positiva vamos a conseguir cosas mucho más positivas. Entonces, esa es un poco mi función y luego más allá de lo que soy como naturaleza, tuve un par de experiencias muy duras. Tú la sabes, César, la gente Sí. quizá no, pero me atropelló un coche en bicicleta que me dejó medio pensando en si iba a vivir o no. Y a continuación de ese golpe en bicicleta tuve un edema cerebral que se manifestó un poco más tarde en mi casa y me llevó a un coma inducido y a estar muy cerca de la muerte. Esto fue hace muy poco. Quizá hasta vieron algún vídeo por televisión cuando íbamos con Dani Rovira para el lado de Roma. Entonces, aprendí más, si cabe, eh, toda esa positividad a llevarla cada día, ¿no? O sea, hoy creo que la salud está por encima de todo, que tenemos un único capital verdadero que es nuestro cuerpo y nos lo está demostrando el virus, ¿no? Que se podrán caer empresas, incluso la nuestra, no lo sabemos, pero estaremos vivos para contarlo, estaremos vivos para solucionarlo, estaremos vivos para empujar y para volver a empezar. Y a mí no me molesta volver a empezar, con lo cual ya veremos qué pasa. La naturaleza está hablando, está respirando, por otro lado, entonces al final hay que ver el lado positivo de todo esto.
¿Tiene el lado positivo el coronavirus? Oye, yo creo que no lo tiene, pero inventémoslo si no lo tiene. Y si no lo tiene, al encontrarlo, yo encuentro que la naturaleza está respirando, encuentro que vamos a cambiar a través de un cachetazo nuestra manera de vivir, vamos a empezar a valorar algunas otras cosas y vamos a dejar de vivir tan acelerados, que es para mí el nacimiento del estrés. Vivimos de una manera tan acelerada que ni siquiera somos capaces de ver lo que creamos. No somos capaces, porque hoy cualquier usuario de Instagram pasa fotos para intentar ver todas las que puede, pero no ve ninguna, ni lee lo que pone la gente, y al final ve un pedacito de lo que pudo ver. Entonces, al final, así estamos viviendo. Creo que Instagram es un reflejo de cómo estamos viviendo. Entonces, creo que el estrés, ¿cómo se gestiona? Bueno, a través de este cachetazo creo que lo vamos a empezar a gestionar Yo, mejor. yo también me identifico un poco contigo, yo también he tenido situaciones en mi vida bueno, que son puntos de inflexión. Yo creo que mucha gente que al final aporta, pues ha tenido que pasar o ha pasado por alguna situación así. El que ha tenido una vida cómoda, pues a lo mejor no se da cuenta de todo esto. Y quizá el coronavirus está siendo una metáfora de todo esto, ¿no? Es decir, necesitábamos ¿no? un cachetazo, ¿no? Como decías, Sí, una colleja bien dada para darnos una cuenta buena. que estaba pasando, la vida estaba pasando, o era eso que estaba pasando sin darnos cuenta era la vida, y que nos va a hacer, creo, valorar mucho lo que tenemos, y también valorar mucho el contacto con la persona, porque ahora estamos todos ¿no? Como que no podemos acercarnos a nadie y demás. Y cuando esto pase, pues vamos a echar mucho en falta todo eso, porque somos seres sociables, somos seres que necesitamos el cariño, ¿no? De hecho, científicamente está demostrado que al final nuestro cerebro va a responder, incluso nuestro sistema inmune responde a todas estas situaciones. Y ahora no las tenemos, o bueno, las tenemos menos, yo creo que todos deberíamos reflexionar y que esto sirva para que el mundo cambie, ¿no? Sí. Eh, Quizá yo todavía he hecho un poco en falta, también es cierto que no es fácil de gestionar, pero nuestros dirigentes, no hablo solo de los de España, sino a nivel mundial, eh, están para mí todavía siendo un poco fríos en ese aspecto, están valorando, obviamente, tienen que valorar muchas cosas, pero creo que en esta situación deberían centrarse en eso, en la salud de la gente, y a partir de ahí, pues bueno, ya veremos cómo recuperamos todo, porque al final lo vamos a recuperar. Y bueno, la verdad que estos días, pues evidentemente sirven para reflexionar mucho. Yo, por ejemplo, personalmente, con mi trabajo, que es muy personal, valga la redundancia, y muy individual, pues he hecho mucho en falta tocar a la gente. Ayer tuve una situación un poco estresante y me salí a la terraza y pegué un grito diciendo estoy hasta porque lo necesitaba. Pero bueno, al final, pues en redes sociales, haciendo cositas online para que la gente pueda acercarse un poco más al trabajo que desarrollo, pues aprovechar el tiempo, ¿no? Y luego, pues, estar más con la familia, que por nuestras circunstancias profesionales, pues a lo mejor no estamos tanto. A ver, yo creo que nos acordaremos de esto cuando se pase y echaremos incluso que haya de vez en cuando algún confinamiento para estar más Ujú. tiempo con la familia, ¿no? Pero recién dijiste una gran verdad, hoy por hoy nuestra clase política, independientemente de la bandera política que tenga cada uno, yo soy un poco aséptico en todo ese sentido, pero eh, dedican mucho tiempo a pelearse, dedican mucho tiempo a ver Sí. qué error comete el otro, cuando errores cometen todos, nadie podría no cometer errores y menos en una situación en la que estamos muy verdes. Pero bueno, la clase política es así, la conocemos desde que tenemos uso de razón, que se dedican más a pelearse que a estar juntos y creo que habría que hacer entre comillas, cuando hablaste de gestión en la pregunta anterior, habría que gestionar pocas cosas ahora, pocas que son muy Exacto. grandes, pero Sí, pocas cosas, que es ahora mismo el tema de la sanidad, tenemos que ayudar de una manera desmedida y no quizá preocuparnos por cómo nos queda el traje que nos ponemos en el discurso. La gente está muy preocupada. A mí, si yo fuese presidente hoy, estaría metido en el IFEMA poniendo camas, como se los cuento. No, no, no,
tomaría algunas decisiones, algunas estrategias directas y me pondría manos a la obra, yo y todo mi equipo, no todo el mundo ahí pensando a ver qué cuenta, qué no cuenta, que los veo muy guapos a todos, Sí. muy maquillados, muy preparados. Los que estuvimos alguna vez atrás de una cámara de televisión lo sabemos más todavía. Y Entonces, de bueno, hecho, hay de hecho, preocupaciones. para mí es uno de los grandes problemas de la gente que tiene un grado de poder, que vende consejos, pero no se los aplica a uno mismo, ¿no? Entonces, Correcto, la mejor forma de transmitir algo es dando ejemplo. sí. Y realmente les está faltando mucho, mucho de esa empatía, y mucho discursito de sentimos mucho las víctimas, tal, pero yo a lo mío por ejemplo, una de las cosas que mucha gente está muy indignada es que eh, hubo una política de Andalucía, ¿no? Que planteó el bajar el sueldo a todos los diputados y demás y se rechazó. Es decir, oye, tío, o sea, nos estás pidiendo a todos un esfuerzo, queremos hacer ese esfuerzo, pero tú tienes que dar ejemplo. Es como si tu padre te está diciendo a ti, hijo, tienes que ser honrado, no tienes que robar y yo me voy a robar ¿no? A cualquier sitio, ¿no? Y evidentemente para mí ese es el gran problema de la política, como tú bien dices, eh, no están ahora las cosas como para echar en cara a unos a otros y demás, sino para remar, para aportar. Y sinceramente yo la tele al principio había un poco más, pero ahora estoy viendo cada vez menos porque encima se empiezan a ver cómo el poder intenta gestionar, ¿no? La información para que te escuches lo que quieras oír, lo que No ellos tiene quieren que sentido. escuches y bueno, no vamos a descubrir ahora cómo el poder intenta gestionar a las masas, ¿no? Está claro, está claro. Pues nada, Martín, hablando un poco ya de aspectos un poco más fisiológicos, creo que habéis hecho una iniciativa muy chula, ¿no? Entrenadores así con, bueno, vamos a decir famosos o que tenéis sois más influencer, por decir una manera, y tenéis un grado de carisma importante aquí a nivel nacional. Y me gustaría que contaras un poquito, pues el proyecto que habéis hecho, ¿no? Por redes sociales y demás. La verdad que fue un proyecto bonito. Es cierto que nos pueden, a mí, yo no me siento un entrenador famoso, aunque tengo cierto impacto, pero no es algo que un titular que me quiero colgar. No somos los mejores, somos simplemente entrenadores que tenemos algo más de impacto, por lo que sea, por relacionarnos con caras conocidas o por lo que sea, ahí estamos, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, está el lado natural de un entrenador, ¿no? Me llama Alex Lamata, que es un gran entrenador. Sí. Ya había hablado con Paula Butragueño, otra gran entrenadora, me llaman a mí y ahí empezamos a hacer fuerte esto. Empezamos a llamar a la prensa, a todos los contactos que vamos teniendo, se empezó a hacer grande, se empezaron a sumar más entrenadores y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos intentando transmitir ganas de moverse. ¿Por qué? Porque ahora es cierto que nos estamos cuidando del coronavirus desde la puerta para afuera, pero a veces no nos estamos cuidando del sedentarismo que se está generando en casa con todo este tema. O sea, ahora mismo se están disparando los impactos en televisión, en Netflix, en todos nuestros, entre comillas, enemigos que están generando sedentarismo porque nos comemos las series mucho más rápido que las calorías, ¿no? Entonces, creamos esto y hay 3, 4, 5 clases por día, depende, hoy me toca a mí con mi familia, yo hago entrenamiento familiar porque soy el único que soy padre, entonces me toca hacer entrenamiento familiar, pero creemos que desde Yo Me Muevo en Casa, como se llama la plataforma, conseguimos 71.000 seguidores, estaba viendo ayer los números, en una semana. Y eso hace que la gente, bueno, hay un buen grupo que se está moviendo y ojalá podamos seguir transmitiéndolo, porque hay que moverse en casa, de cualquier manera, bailando, saltando, jugando. Yo soy de los que piensan que cuanto más movamos el cuerpo, ahí te, te, César va a saber mucho más que yo, cuanto más movamos el cuerpo en diferentes ángulos, nuestro César se va a quedar sin trabajo, ¿no? Porque va a estar todo mucho más conectado. Pero creo que es fundamental que la gente se mueva de cualquier manera, de las maneras que más le guste, pero que se mueva, porque hay que combatir el sedentarismo infantil que se te va a generar en casa y el sedentarismo adulto que se va a generar en casa. Sí, realmente a mí me gusta hablar, como tú bien sabes, del cerebro mucho, ¿no? Y realmente el hecho del ejercicio, de hecho en estos días que hemos estado haciendo algunas charlas con otros profesionales,
hablábamos un poco de la importancia del ejercicio, más allá de aspectos físicos, como estás hablando, de aspectos muy, muy psicológicos, es decir, la gestión del estrés, ¿no? Es súper importante entender que el hecho de movernos nos ayuda a liberar endorfinas, que son sustancias que nos ayudan a sentirnos mejor, y el crear variabilidad en el ejercicio. No hace falta hacer algo muy, muy marcado, que ahora te haré una pregunta respecto a esto. Al final lo que hace es activar áreas superiores de nuestro cerebro que nos hace que esa máquina, que es la que nos gestiona, no se duerma, no se atonte y no llegue a procesos, ¿cómo decirlo?, más de supervivencia, ¿no? Todas estas situaciones al final nos incrementan el estrés y nos hacen volvernos lo que se llama más reptilianos, ¿no? Más todo o nada, más supervivientes de situaciones, y no nos hace bajar un poquito esa sensación de control, ¿no? Y volvernos un poco más neocórtex, ¿no? Es decir, aquí el que manda soy yo, ¿no? Entonces, creo que estas iniciativas de simplemente el hecho de moverte es que son imprescindibles en estas situaciones. Sí, comparto contigo. Para mí el tema, desde mi ignorancia, con respecto a lo que sabes tú sobre el cerebro y sobre todo este tema, o sea, yo veo que al margen de las endorfinas que por supuesto segregamos cuando hacemos deporte, creo que hay partes del pensamiento que se hace mucho más positivo. Un cerebro activo, un cerebro en movimiento, es un cerebro que piensa primero que te quita pensamientos de estar encerrado en algo. Lo podemos abrir, ¿no? Y al crear positivismo a nivel mental, eso no solamente se transmite a todo el resto del cuerpo, sino que se transmite a nuestro entorno. Y cuando hay un entorno positivo, la vida, la casa, la sociedad es más positiva. Entonces, yo, si lo puedo resumir, es que el ejercicio va a hacer de nosotros que esquivemos los pensamientos negativos y que aumentemos los pensamientos positivos. Y de eso se trata la vida para mí. Creo que si la felicidad se puede resumir en algo, es en tener muchos pensamientos positivos. Cuanto más tengamos, más felices vamos a ser y más felices vamos a llevar nuestra vida. Entonces, va un poco por ahí. Creo que te lo dije, César, que me falta un pedazo de cerebro, ¿no? ¿Te lo conté? No, lo tienes bastante bien amueblado. No, pero de verdad que con aquello del golpe, del triple traumatismo craneal, la parte frontal izquierda, hay una parte que por la sangre que había se necrosó y me falta un pedazo. Pero bueno, funciona bastante bien lo que hay por ahí. Hay una cosa que se llama neuroplasticidad, que al final el cerebro tiene la capacidad de crear nuevas sinapsis, nuevas conexiones, y estoy seguro que si has perdido un trozo de materia, lo has gestionado, lo has recuperado por otro sitio, sin problemas, porque tienes esa capacidad seguro. Pues otra preguntilla te iba a hacer, Martín, en relación a esto, que para mí has dicho algo muy importante, que es el hecho de, oye, muévete. Te puedes mover mejor o peor, pero primero muévete. Cuando hay esa controversia o esos debates para mí relativamente absurdos de que si tienes que moverte con profesionales del ejercicio, porque si no, no sé qué, y porque si no, no sé cuánto, ¿qué piensas de eso? O sea, yo creo que ahí hay mucho miedo, ¿no? Hay mucho miedo a no ser tan bueno como te crees, y en vez de ser humilde y decir, oye, pues a lo mejor me faltan cosas, ataco, ¿no? Para defenderme, no sé, yo la verdad es que... No sé, yo creo que el mundo del entrenamiento, el que más conozco es el mundo del entrenamiento personal, ¿no? Entonces, en el mundo del entrenamiento personal, sin hablar de ninguno de mis colegas, estoy hablando en general de lo que yo percibo. El mundo del entrenamiento personal es un mundo un poco competitivo. Todos luchan por ver quién es el mejor o el mejor entrenador. A mí me dieron un premio como el mejor entrenador personal del año. Gracias por ese premio. Me sentí orgulloso, pero no me creo el mejor entrenador personal del año. Eso es imposible de valorar. Entonces, aparte de que es imposible de valorar, quien se crea el mejor entrenador personal es para mí un gran error. Tengo muchísimo que aprender, cometo muchísimos errores dentro del mundo del entrenamiento, pero sí que tengo la capacidad de las herramientas básicas
para poder ayudarle al 95% de la sociedad, sin duda. Hay un nivel de élite que solo los César pueden meterse a meter mano, pero considero que hoy por hoy veo mucho en redes sociales. A mí, cuando alguien me sigue en redes sociales, va a ver que no soy de mostrar mucho los ejercicios que hago, o la cantidad de metros que puedo nadar, o la cantidad de bicicleta que hice alguna vez en mi vida con 10 Ironmanes encima. Eso me da un poco igual. Y creo que aleja mucho a las personas. ¿Por qué? Porque el deporte, la actividad física tiene un lugar para todos. Lo que no nos estamos dando cuenta es que cuando lo tecnificamos mucho, o lo hacemos difícil, alejamos a mucha gente que tiene miedo. Entonces, ¿dónde está el trabajo del entrenador? En toda esa masa que le tiene respeto, o le tiene miedo, o que cree que el deporte está hecho para deportistas profesionales, no la traemos hacia nosotros, al contrario, la alejamos. ¿Por qué? Porque una profe de yoga que te pone la pierna acá, o un entrenador que se hace 50 flexiones seguidas, pues eso, cuando alguien lo quiere intentar, porque si el otro puede, yo puedo, se da cuenta que no lo puede conseguir y se frustra y le parece un sufrimiento. Entonces yo invito a todo el mundo cada día más que la salud está por encima de todo, y para que esa salud simplemente hay que caminar. Que luego quieres algo más que caminar, bueno, quizá hay que levantar un poquito los brazos, hay que hacer ejercicios básicos, tenemos que volver a los ejercicios del cole. Cuando tengamos la capacidad de hacer los ejercicios del cole, pues ya veremos si nos planteamos la tableta de chocolate o tener un cuerpo de 10. Pero lo que hay que buscar para mí es un suficiente y un aceptable. Cuando consigamos todos un aceptable, ya vemos por qué camino seguir. Si por la perfección, que no existe, que no se encuentra, porque otra cosa que sí veo es que quien es perfecto en su cuerpo está flaqueando en muchos otros pilares de la vida, porque se dedican y se obsesionan con hacer algo. Yo prefiero ser un 7 en todo y luchar por ello. No quiero ser un 10 en nada porque me rompería muchos pilares de mi vida. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es la manía de no premiar al que aporta, sino criticar al que aporta. Es decir, oye, Sí. se puede hacer mejor o peor, ¿no? Pero por lo menos estás aportando, estás haciendo que la señora Pepa pues se mueva un poco más, y que cuando termine esto, pues a lo mejor pueda bajar un poquito mejor las escaleras. Porque claro, Comparto. ella piensa, pues si hacer ejercicio es lo que está haciendo este entrenador de mi hijo, pues yo, vamos, lo que tú has dicho, ¿no? Creamos miedo, ¿no? Y al final nos estamos peleando por un 5% de la población, cuando hay un 95% que está deseando que alguien le dé una palmadita a la espalda y le Y diga, venga, va. venga, vamos a movernos, ¿no? Y Sí, bueno, yo creo que al final lo que tú has dicho, y ya no tampoco el entrenador, sino un poco la estructura de donde vienes, ¿no? Del ámbito formativo y demás, es como que intentan poner puertas al campo, ¿no? Y es que es imposible. O sea, es que el hecho de moverse es innato a los seres vivos, ¿no? sí. Y fíjate, hay una cosa que has dicho, y al final simplemente el hecho de moverte para que tu cerebro esté ocupado en una tarea y no esté pendiente de lo que le está estresando, ya es positivo para la mayoría de la gente, Claro ¿no? que sí. Y bueno, yo creo que hay mucho que cambiar, o hay mucho que evolucionar, pero que al final personas como tú, o como piensas, pues se aprende mucho, y por eso es una persona pues, que se te valora mucho en tu profesión. Hay una Gracias. cosa que dices, ¿no? Que no serás el mejor entrenador a nivel técnico, ¿no? Pero es que no solo necesitamos aspectos técnicos para movernos, al contrario, Comparto, cada vez comparto. nos estamos dando cuenta que el entrenamiento se enfoca mucho a aspectos muy mecánicos, y cuando te das cuenta que la persona lo que necesita es una variabilidad de estímulos para crear riqueza neurológica, pues personas que a lo mejor han hecho del arte de lo simple su trabajo, pues consiguen mucho más resultados. Sí, fíjate que, ojo, que puedo decir una brutalidad, pero la digo porque así la siento. Yo creo que la sociedad, el 90% aproximadamente, el 90% de la sociedad del mundo, y lo creo de verdad, creo que si haría 6 ejercicios más caminar, el mundo cambiaría. El mundo sería mucho más positivo por lo que genera ese hábito, y la sanidad tendría mucho más espacio y estarían mucho más aburridos si todos haríamos 6 ejercicios y caminar. Así lo siento.
creo que es hasta poco inteligente por parte de algunos entrenadores cuando nos ponemos tan específicos en que vamos a reducir incluso hasta nuestra capacidad de trabajo con solamente clientes específicos, que cada vez hay menos, por suerte también. Entonces, al final, creo que es poco inteligente por parte de los entrenadores en no ampliar las redes. Yo he entrenado a alumnas de 85 años y simplemente era acompañarlas a caminar, a levantar un poquito los brazos, a sentarse y levantarse en la silla. Y la gente me decía, pero ¿cómo un entrenador puede hacer eso? Pues lo hacía con tantísimo gusto. Me devolvía tanto a aquella mujer que, ¿por qué? Porque ella se sentía que ya estaba para el sofá y para no moverse, para no sufrir dolores. Y yo le quitaba esos dolores, la activaba mentalmente, le llevaba esos pensamientos positivos y fue una de las alumnas con las que más me divertí, haciendo 4 chorradas, entre comillas, para no un entrenador, ¿no? Entonces, insisto, que creo que con 6 ejercicios y caminando, el mundo sería mucho mejor. Yo creo, Martín, que si realmente viéramos que lo que transmitimos a las personas no es solo lo que hacemos desde el punto de vista de lo visual, por decirlo de una manera, nos daríamos cuenta de todo lo que estamos perdiendo para ayudar a esa persona a mejorar su salud, ¿no? Es decir, simplemente el hecho de lo que tú decías de esta señora, ya no son ni los 6 ejercicios, sino el hecho de mirarla a la cara, de sonreírla, de decirte, tú vas a poder hacer estos 3 ejercicios. O sea, el hecho de motivar a una persona a hacer algo que ni en su cabeza se lo imagina, ya estás creando algo tan mágico en su cabeza que le va a generar, pues eso, esa activación, independientemente que luego te haga una sentadilla o no te la haga, ¿no? Simplemente esa empatía, ese conectar con esa persona, como tú bien dices, a todo el mundo le gusta trabajar con famosos. O yo, por ejemplo, en mi trabajo, pues tener un deportista y poder llevarle al máximo nivel. Pero al final lo que sobre todo tengo es este tipo de perfil, ¿no? Personas que necesitan que alguien le dé un empujón para darse cuenta de que el camino que está siguiendo obviamente es el adecuado para cómo vive, pero se puede cambiar. Es decir, normalmente estas personas van al médico y le dicen, no, ¿qué quieres si ya tienes tantos años? ¿Qué quieres si tienes artrosis? ¿Qué quieres si tienes... Pero eso ya lo sé. Cambia de lugar. Me des un empujón, ¿no? Yo comparto para cambiar 100% lo que dices. Martín. Martín. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora. Vale. Yo comparto 100% lo que dices. Insisto, vuelvo un poco al tema del entrenamiento. La gente, cuando mostramos ejercicios que la gente sienten que es imposible, nunca vamos a conseguir nada positivo. A mí me pasa, mi hija Martina tiene 6 años, está en esas fases sensibles, está en esas fases que necesita de aprender. ¿Y cómo aprende? Pues mostrándole. Yo le digo, ¿a que no puedes hacer esto? Y simplemente salto. Ella no sabía lo que era saltar hasta que yo no le proponía ese reto. Entonces, a una persona mayor, a una persona que no se puede mover, lo mismo. Oye, levantemos los 2 brazos juntos. Esto, en su día a día, no lo va a hacer nunca si nadie se lo muestra. ¿Y qué tiene que hacer un entrenador? Pues mostrárselo. Cuando tú le muestras a una persona la imagen, de, mira lo fácil que es esto, mira lo fácil que es levantar los brazos, mira lo fácil que es poner las manos aquí y rotar para que trabajen tus articulaciones. Cuando tú le muestras eso a una persona, es la mejor manera de que esa persona aprenda. ¿Por qué? Porque si nosotros le ponemos en redes sociales un ejercicio mega complejo, pues ¿qué lo va a intentar? Si cuando lo intenta se va a romper. Está claro. Entonces, ahí está un poco el tema. Exacto. No de lo va hecho, a intentar. hay una línea de trabajo en el ámbito del ejercicio y de la terapia, que es la neuropedagogía aplicada al movimiento, que empieza a esto que tú explicas, o sea, a verlo de una forma más científica, es decir, la importancia de trabajar el cerebro a través del movimiento, de crear retos, de no dar órdenes directas, sino decirte, oye, busca la manera de poder conseguir esto. Eso al final lo que va a crear esa activación a nivel superior y va a hacer que ese ejercicio enriquezca a la persona, ¿no? Entonces,
hay mucho futuro, porque evidentemente la población está, o sea, cada vez somos más mayores, cada vez tenemos menos calidad de vida bueno, por la vida que llevamos hasta que nos ha parado el bichito, Sí, pero yo desde aquí animo a profesionales del ámbito del ejercicio de salud que se enfoquen en este camino, es decir, la importancia de trabajar el cerebro a través del movimiento, de crear, de hacer que la persona sea partícipe de su trabajo y no simplemente que repita a modo de karaoke ejercicios que tú le digas y que simplemente esté moviendo el cuerpo y que suden, ¿no? O sea, vamos a ponernos también un poquito en valor y vamos a decir a la gente que esto no solo es ponerte un chándal y mover las piernas o mover el culo o mover el abdomen, sino que a través del ejercicio podemos mejorar la salud integral, podemos crear adaptaciones a nivel superior que hagan que gestiones mejor el estrés, que duermas mejor, que sonrías un poco más. Es decir, el sí. ejercicio es mucho más que simplemente la gotita de sudor que te cae en la frente. Sí, la gotita de sudor, un día tuve una experiencia con un alumno que me dijo, nunca había sentido el sudor como se me había generado en una clase, nunca, una persona que escribía. No, nunca había sudado por moverse. Fíjate, te estoy hablando de 65, 66 años tenía. Y eso pasa, ¿no? Hay que sudar, como te lavas los dientes, como te duchas, hay que hacer un poquito de ejercicio al día. De la misma manera, yo no sé quién se ducha de manera perfecta o quién se lava los dientes de manera perfecta. El tema es que te lava los dientes, ¿no? Lo hace. Está inculcado ahí en tu cerebro que tú tienes que lavar los dientes. Oye, si no te lo lavaste con una nota de 10, te lo habrás lavado con una nota de 7. Volvemos al aprobado. Y yo creo que el aprobado se consigue hoy por hoy con pocos ejercicios. Mira, estoy viendo que tenemos grandes profesionales, está María Giner, Pilates Zoe, bueno, Marco Pascual, una bestia entrenando. Hay gente que sabe mucho de moverse y de manera profesional, pero tú la ves a María trabajar, cuando, bueno, yo la conozco personalmente, es una persona que hace de cada ejercicio, ¿cómo lo puedo explicar? Es agua. Y cuando es agua se adapta a la persona que tiene enfrente. Qué bueno. Pilates, María desde su Pilates, se puede cruzar con una persona que tenga 75 años, sedentaria de toda la vida, y ella va a llevarla a un mundo mucho más sano a través del ejercicio básico, o si lo consigue luego, un poquito más alto, pero siempre desde lo simple. Lo simple hoy por hoy es lo más difícil. Estamos rodeados de complejidades, estamos rodeados de tecnicismos, de perfeccionistas, de todo en general, ¿no? O sea, yo creo que lo simple hoy por hoy es lo más difícil de conseguir. Sí, quizá lo complejo al final lo que hace es enmascarar un poco los miedos que tiene cada persona, ¿no? Sí, Hay mucha gente que no, en el nombre de tal, en el nombre de no sé qué, lo que hace al final es tapar un poco sus debilidades. Entonces, creo que las personas que ya tienen que han pasado a ese siguiente nivel, que es el de realmente quedarse con lo que quiere aportar, es paradójico, ¿no? Porque dice, wow, como tengo más nivel, puedo tener, ¿cómo decirlo? La capacidad de poder decirle a la gente esto y que me hagan la ola, ¿no? Y es curioso porque pasa lo contrario, te vuelves más humilde, te vuelves más sencillo a la hora de transmitir y así consigues obviamente transmitir mucho más. Oye, Martín, te pierdo. Sí, ahora. vale, Nada, eso, ahora. lo que comentaba, ¿no? La paradoja un poco de esa situación, ¿no? De ver cómo cuanto más avanzas y menos miedos tienes, más humilde te vuelves y más simple a la vez también. Sí, así es. Así es. Pues nada, Así Martín, es. la verdad que bueno, es un lujo hablar contigo porque es una persona que transmites mucho y yo diría Gracias. ahora a la gente que nos está viendo, bueno, pues si quiere preguntar alguna cosita en concreto, bien a Martín o bien Adelante. a mí o algo que podamos compartir entre los dos. Yo, bueno, como decía al principio, colaboro con Martín allí en su centro de la boutique en Serrano 50. Voy a enchufar cables a algunos o algunas que necesitan un reajuste neuromuscular, hacer que el cerebro haga bien su trabajo. Y bueno, pues un lujo estar en un sitio que no solo Martín, sino también Lorena y demás, pues son
son gente, la verdad, muy humilde y que se aprende mucho. Gracias, Bueno, César. recomiendo mucho el trabajo que hay allí. Lorena es una persona que parece un torbellino y lo es, pero luego tiene un corazón inmenso. Y bueno, allí pues, aparte de sudar, hay un puntito más. Hay un rollo de familia muy chulo. Creo que si hay algo que me puse, entre comillas, obsesivo, a la hora de, creía que la gente, quien vaya al gimnasio, no vaya al gimnasio, sino que vaya un poco a su casa, que seamos familia, que querer a la gente, que preguntarle cómo están, saber cómo se llaman. Eso muchas veces pasa en los grandes gimnasios que bueno, es mucho más frío, ¿no? Yo, para mí, la calidez humana es fundamental y fundamental en un lugar donde te encuentras a gusto. Yo sé que hay mucha gente que hace deporte porque le cuidamos mucho, porque le damos mucho cariño por otro lado. Hay gente que necesita esa oreja que le escuche, necesita ese abrazo o ese hombro, ¿no? Entonces eso, cuando existe eso, es mucho más fácil de generar un hábito saludable, porque nosotros lo que tenemos es un servicio saludable. Pero cuando está eso de fondo, hay mucha gente que se queda, que se queda, que se queda. Y desde que te conocí, César, la verdad que ampliaste mucho en mi mundo de la actividad, de la salud, ¿no? O sea, yo el BMT no sabía ni lo que era. A través de Rafa te conocí y me parece una, no sé, una herramienta nueva para mí, de la cual estoy aprendiendo, pero me parece algo realmente potente que hace que las personas puedan reconectar, no sé si lo estoy diciendo bien, pero puedan reconectar con zonas que estaban desactivadas, no muertas, sino desactivadas. Entonces, a mí cuando me hicieron el test de cómo estaba, me di cuenta que tenía cosas que uno que se siente fuerte no tiene. Entonces aprendí a que había otros ángulos de movimiento, aprendí que con un toquecito de César o de Rafa, enseguida podíamos ampliar más nuestro movimiento, que muchas veces los entrenadores, por nuestros estudios, los buscamos a través de la fuerza o de la flexibilidad y quizá no nos damos cuenta que lo que hay que reconectar es una neurona, una, un sistema neuromuscular que está desactivado. A mí me pasó cuando moví mi brazo, que busqué cuál era mi mejor ángulo de movimiento y me di cuenta que con un toquecito podía moverlo mucho más. ¿Cómo lo hubiese buscado yo? A través de la flexibilidad. Y ahí está. Sí, a ver, realmente este trabajo al final se centra mucho en el cuerpo como si fuera un ordenador, ¿no? Y hay pues diferentes desequilibrios, como pequeños cortocircuitos que hace que nuestros músculos no respondan a las órdenes que nosotros nos gustaría. Es algo muy inconsciente. Es decir, lo que tú decías, tú te sientes fuerte, pero tenías algunas zonas que había un grado de inestabilidad. Obviamente nuestro cuerpo, nuestro cerebro tiene mecanismos para suplir esas carencias, pero evidentemente cuando hay muchas carencias a nivel neuromuscular, pues hay una predisposición a que haya una potencial lesión o dolor, en definitiva, mucho mayor. Y a partir de ahí, pues puede generar muchos más problemas, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es decir, bueno, vamos a poner ese ordenador, vamos a resetearlo, vamos a reajustarlo y vamos a trabajar con un escenario lo más ideal posible para minimizar esos riesgos, ¿no? Pero, por ejemplo, ayer hablaba con Willy, en la élite el deportista tiene muchísima inestabilidad, tiene muchísimos problemas y están compitiendo en la élite. Es decir, tenemos la capacidad de adaptarnos al escenario en el que vivimos. Ahora, ¿qué tipo de perfil es el que nosotros trabajamos? Pues a lo mejor el que no tiene esa capacidad, ese día a día de estrés, de esfuerzo, y esos dolores, esos problemas, pues se vuelven muchísimo más protagonistas y no hay nadie que te diga algo diferente que deja de, o sea, simplemente de tomarte una pastilla. Es decir, podemos modificar esa respuesta a través de nuestra actitud, a través de la alegría, ¿no?, que podemos transmitir a la vida, las ganas de vivir, podemos conseguir modular el dolor. Pero claro, si la única información que nos llega es me duele, tómate esto, ten cuidado, no hagas, evita hacer esto, lo otro, pues al final lo que hacemos es, sin darnos cuenta, crear ¿no?, un declive a nivel neuromotor muchísimo mayor de lo que realmente es. Por eso hay muchas veces que hay gente que nos dice, oye, esto parece magia. Digo, no, si no es magia, simplemente es darte un empujón para darte cuenta
que las cosas son un poco más sencillas de lo que te están diciendo. A mí me pasa, mi experiencia, a mí me gusta nadar, amo nadar, de hecho es algo que estoy echando mucho de menos. A mí me gusta nadar y en la natación técnicamente, como bien cuenta César, yo trato de graficarlo, ¿no? O sea, cuando uno nada y comete un error, a través de ese error se empiezan a generar muchísimos errores. En la natación es muy técnica, muy técnica, muy técnica, muy técnica. Quizá uno de los deportes más técnicos, para mí el más técnico de todos. Un error lleva a 15 errores por detrás, o a 7 o a 8, pero ¿qué pasa? Que los otros errores que se van cometiendo van generando más errores. Con lo cual, parece una tontería, pero el poner mal una mano hace que muevas mal el culo e incluso el pie. Entonces, a mí, cuando estuve con César y cuando estuve con Rafa, veía que esa amplitud de movimiento que me quisieron ganar en el hombro, al día siguiente nadaba diferente. No hablo de mejor o peor, hablo de diferente. Claro, cuando uno trabaja esa diferencia, cuando uno se da cuenta que puede mover más un brazo, al ordenar algunas cositas en mi cabeza de nadador, te das cuenta que sí o sí nadas mejor. ¿Por qué? Porque tienes más amplitud de movimiento y vas a mover más agua, con la misma fuerza. Entonces, esa fue cómo me rompieron la cabeza. Y otra cosa que también me rompió un poco la cabeza fue de que todos los entrenadores pensábamos que hay que estirar antes, durante, incluso y después de un entrenamiento. Y cuando hablaba con César me decía, no, hay que trabajar el estiramiento, no es malo, hay que trabajarlo de manera separada. Y ahí empecé a pensar, ¿por qué me estará diciendo esto? Y bueno, ahora él mejor que nadie nos lo va a decir, pero es algo que estoy cada día utilizando más. El estiramiento, la flexibilidad se trabaja por separado, no junto. Y César nos va a decir por qué, claro. No, a ver, realmente el estiramiento, como cualquier estímulo, no deja de ser una información que nuestro cerebro va a gestionar a través de nuestro cuerpo. Entonces, esa información es un estrés. Si tú estás generando un estrés mecánico en un entrenamiento X y luego quieres, en el nombre de estiramiento, volver a hacer otro grado de estrés, al final puedes saturar a tu cuerpo. A mucha gente le pasa que hace demasiado ejercicio y luego le cuesta dormir, le cuesta recuperar. Es decir, tenemos que empezar a ver el ejercicio como la dosis mínima para crear adaptaciones. Entonces, el estiramiento al final es otro tipo de estímulo. Y evidentemente aquí podríamos detenernos mucho porque hay muchísima información que podríamos comentar, pero básicamente la idea es ver el estiramiento no solo desde un punto de vista mecánico, como hemos visto, ¿no? Como relajar el músculo, que sería algo, bueno, que coloquialmente se habla, que es un poco más complejo, sino que el estiramiento al final es lo que decía, el cerebro gestiona esa información. Y hay ciertos estiramientos que puede que te perjudiquen más que te beneficien. Entonces, nosotros nos gusta hablar más de acortamientos en vez de estiramientos, porque en el acortamiento hay una intención, en el estiramiento todo es pasivo, sobre todo estiramientos pasivos, que es lo que más se hace cuando uno termina de entrenar y va a estirar el isquio, va a estirar el cuádriceps, va a estirar el psoas, o sea, dar estímulo para estirar, o sea, ¿qué es lo que tengo que contraer para estirar? Sería un poco la idea. Entonces, eso crea más estrés y es mejor dividirlo. De hecho, bueno, no sé si Martí lo lleva a ver, pero en el canal de BMT, la semana pasada y la anterior hicimos como una clase de NV, que es entrenamiento neuromuscular voluntario, que sería un poco ese trabajo específico para mejorar amplitud de movimiento desde un enfoque más global y sin crear desequilibrios. Entonces, bueno, aprovecho, si No lo he queréis visto, lo entrar quiero ver, claro. queréis entrar a la fanpage y podéis ver esos vídeos de esos ejercicios. Vais a ver que son ejercicios muy sencillos, sobre todo en las zonas de los extremos anatómicos, con estímulos de muy baja intensidad que te dan una sensación luego como de, no sé, de libertad, de ligereza, ¿no? Y bueno, no vamos a cambiar el paradigma del estiramiento en 2 días, pero sí que debemos empezar a ver el estiramiento más allá de lo mecánico, de cómo el cerebro al final gestiona ese tipo de estímulo.
César, quiero transmitir algo de lo que pienso y que no te lo dije nunca personalmente. Yo creo que hoy César, así como lo vemos, es una persona normal, una persona que está transmitiendo sus conocimientos. Creo que va a quedar en la historia del mundo de la fisiología, de la neurología. Hostia, No, lo digo en serio, lo digo en serio. Creo que cuando pasen algunas gracias. décadas y tú no estés, Sí, seguro. Eso seguro. Así que yo no la esté gente va, seguro. va, va a hablar de ti cuando no estés mucho más de lo que posiblemente se habla ahora, ¿no? Que ya se habla mucho, ¿eh? Pero hablo de que estoy seguro de que eso va a pasar porque, no sé, tu formación y tu manera de crear está trayendo al mundo algo, una herramienta muy poco valorada hoy, desgraciadamente, pero que se valorará mucho y se agradecerá mucho toda esta creación. Y nada, quería que lo sepas. Bueno, yo te agradezco las palabras porque no suelo escuchar ese tipo de No, afirmaciones, ¿no? así lo pienso, así lo pienso, así lo pienso y Y estoy seguro que cuando leemos un libro firmado por X autor es porque ese libro lo escribió alguien y quizás ese alguien ya no exista. Entonces toma como más fortaleza y más referencia una persona que ya no está. ya. Entonces, bueno, no deseo que te pase nada, ¿eh? No, Prefiero tengo que seguir dar un hablando poco, contigo, pero tengo que dar así guerra. será, yo creo que así será. No, de hecho estamos escribiendo un libro de un poco de todo esto, sobre todo las bases, un libro enfocado muy al profesional del ámbito del ejercicio y bueno, la idea es eso, cambiar ese paradigma, ¿no? De ver el ejercicio simplemente como mover materia y empezar a darnos cuenta que gracias a ese movimiento de materia podemos generar adaptaciones en nuestro cerebro y eso nos cambia totalmente la percepción de la realidad. Así que yo agradezco tus palabras, evidentemente te las devuelvo porque creo que eres una persona que aporta muchísimo al sector del ejercicio desde un ámbito más holístico, ¿no? Desde no solo el ejercicio, sino lo que hablamos, ¿no? De mejorar la salud de la gente, mejorar, pues, en estas situaciones y en todas, el ver la sonrisa, ¿no? En la gente, el disfrutar del aprendizaje. Y creo que hay algo que compartimos los dos, que es nuestra pasión por lo que hacemos. Entonces eso al final no tiene barreras, ni independientemente de que a alguno le guste o no. Eh, Da igual. vamos a empujar con toda la fuerza del mundo. Así Claro que sí. que el Yo que no... al que no le gusta le abrazaré y le sonreiré igual. Está claro. Eso. Bueno, Martín, pues Abrazos. nada, te mando un abrazo muy grande desde aquí. Voy a aprovechar para animar a la gente a la última charla de la semana, de esta semana, que va a ser con el director del Congreso de Fútbol y Neurociencia, en el cual voy a participar después del verano, si todo no va bien y nos deja el bichito. Y que será mañana, que es Juan Ángel Collado. Y bueno, la verdad que esta semana, bueno, la anterior también, pero esta semana he tenido la oportunidad de hacer unas charlas que enriquecen mucho, que a mí me sirven para mostraros a vosotros en mi canal, pero a mí me ayuda muchísimo a aprender. Y bueno, unas veces se gana y otras se aprende, ¿no? Pues yo creo que estamos aprendiendo mucho todos. Yo aprovecho para saludarlos ya, los dejo con César y agradecer a lo que estoy leyendo ahora, a Fitbox, a Namuni, Marcia Toledo, Juanmi, Pilar, Sergio, mira, Sergio está por ahí, María, Pilates, Zoe, Marcos, Pascuales, bueno, a todos, me encantaría nombrarles a todos, por suerte fueron muchos los que pasaron por aquí. Y nada, un abrazo para todos y seguir aprendiendo de César que este sabe de verdad. Bueno, pues nada, Martín, un abrazo Adiós, grande, que vaya adiós, bien. adiós, adiós. Chao.